En los salones del poder florentino, donde se decidían los destinos de ciudades enteras y se tejían las alianzas que cambiarían el curso de la historia, Nicolás Maquiavelo observaba una verdad que pocos se atrevían a reconocer. Los hombres más poderosos no caían por las conspiraciones de sus enemigos, sino por algo mucho más sutil y devastador: su propia lengua descontrolada. Durante sus años como secretario de la República de Florencia, Maquiavelo presenció el ascenso y la caída de príncipes, mercaderes, generales y diplomáticos. Y en cada caso, pudo identificar un patrón inquietante. Aquellos que parecían invencibles en el campo de batalla o en las negociaciones políticas se autodestruían con palabras mal calculadas, revelaciones imprudentes y promesas que no podían cumplir. La primera trampa que identificó fue la más devastadora: la revelación de la ira. Cuando un hombre permite que la furia tome control de su lengua, no está demostrando poder, está confesando sus debilidades más profundas. Maquiavelo observó cómo los adversarios más astutos provocaban deliberadamente la ira de sus oponentes, no para herirlos físicamente, sino para convertir su boca en el interrogador más eficaz que jamás habían conocido. Un príncipe encolerizado revela las ofensas que nunca superó, las heridas que nunca sanaron, las inseguridades que escondía tras su máscara de autoridad. Su rabia no destruye al enemigo, destruye su propia reputación y lo hace completamente previsible. El hombre que logra predecir las explosiones emocionales de otro ya posee las llaves de su mente y puede manipularlo a voluntad. El poder verdadero, según Maquiavelo, nunca grita, susurra, no golpea en caliente, planifica en silencio. El verdadero estratega procesa la rabia en privado y responde únicamente cuando esa respuesta sirve a sus objetivos a largo plazo. La ira no controlada es una rendición de la boca, de la mente y del control estratégico que todo líder debe mantener. La segunda trampa es el desfile de la victoria, esa tentación irresistible de explicar cómo se logró el éxito. Maquiavelo presenció cómo generales que habían conquistado ciudades con astucia se autodestruían en las celebraciones posteriores. Mientras el vino corría y los músicos tocaban, comenzaban a revelar cada detalle de su estrategia. Los atajos utilizados, las trampas tendidas, los errores aprovechados del enemigo. Creían estar ganando admiración, pero lo que hacían era dar lecciones magistrales a quienes mañana los reemplazarían. Cuando llegaba la siguiente guerra, sus rivales los derrotaban utilizando exactamente las mismas armas que ellos mismos les habían enseñado a fabricar. La vanidad convierte al vencedor en maestro de sus propios verdugos. El hambre de reconocimiento es más destructiva que el hambre de pan, porque no mata el cuerpo, mata el poder. Cada vez que explicas cómo lograste una victoria, estás dictando un manual detallado a quienes desean verte caer. El misterio protege más que la explicación, y el éxito verdadero exige silencio, porque lo que hoy es un relato de gloria, mañana será un mapa preciso para tu derrota. La tercera trampa es la confesión líquida. El vino, observó Maquiavelo, es más peligroso que cualquier daga porque no mata el cuerpo, sino que abre la boca. El alcohol no inventa nuevas verdades, simplemente derriba los muros que guardan las viejas. Y cuando esos muros protectores caen, lo que queda expuesto es el alma desnuda, lista para ser saqueada por quienes saben escuchar. En las tabernas de Roma y en las cortes extranjeras, Maquiavelo vio cómo hombres prudentes durante el día se convertían en idiotas parlanchines por la noche. Entre copas de vino se deshacían las máscaras que llevaban con orgullo en público. Embajadores revelaban los nombres de sus aliados secretos, mercaderes confesaban sus deudas más vergonzosas, nobles admitían los nombres de quienes los extorsionaban. La embriaguez transforma a los prudentes en traidores involuntarios.
y lo que se revela entre risas y canciones se convierte al día siguiente en armas afiladas contra quien las pronunció. Cada confesión de taberna termina archivada como un recurso que será usado en el momento más oportuno. El poderoso se mantiene sobrio incluso cuando finge celebrar, porque comprende que la claridad mental es su mejor defensa. La cuarta trampa es el punto de quiebre, esos momentos donde la presión revela lo que la calma había logrado ocultar. Bajo la luz tranquila, todos parecen fuertes y dueños de sí mismos. Pero cuando el tiempo se acorta, cuando las amenazas se acercan, cuando el aire se llena de rumores y conspiraciones, entonces el alma se desnuda y la lengua se convierte en un traidor impaciente. Maquiavelo presenció cómo secretarios, enfrentados a plazos imposibles y deudas impagables, confesaban falsificaciones de documentos buscando compasión. No estaban frente a jueces declarados, pero sus palabras se convirtieron en la cuerda que los ahorcó. La presión es inevitable en la vida de cualquier persona con responsabilidades, pero la cuestión no es evitarla, sino gobernarla. Cuando el peso aumenta, el sabio se endurece como el diamante, mientras el necio se rompe y habla sin control. Los enemigos no esperan fuerza bajo presión, esperan el quiebre, la confesión desesperada, la palabra de debilidad que pueden archivar y usar cuando sea más conveniente para sus propósitos. La quinta trampa es la extracción de simpatía, una de las técnicas más sofisticadas de manipulación que Maquiavelo identificó en las cortes florentinas. Los depredadores más peligrosos no llegan con espadas ni gritos, llegan con lágrimas. Te miran a los ojos, narran su desgracia, y mientras tu corazón se abre movido por la compasión, tu boca también se abre, entregando información que jamás debiste revelar. Había cortesanos que parecían frágiles, que contaban historias elaboradas de ruina y traición. El príncipe, los secretarios, incluso los soldados sentían compasión. Y en ese instante vulnerable, mientras creían estar ayudando, lo que hacían era confesar sus propias dudas, revelar sus recursos ocultos, admitir sus alianzas secretas. El verdadero peligro no estaba en lo que ellos decían, sino en lo que tú respondías tratando de mostrar empatía. Tu compasión se transformaba en ventaja para el manipulador. Cada detalle compartido para consolar, cada secreto entregado para mostrar solidaridad, se convertía en un arma que sería usada contra ti en el futuro. La verdadera fuerza consiste en ayudar sin exponerse, dar sin confesar, tender la mano sin abrir completamente el pecho. La sexta trampa es el mercado de la información, porque las palabras viajan como monedas en un sistema económico invisible. Cada secreto compartido, cada opinión revelada, cada rumor repetido es una transacción donde hay ganadores y perdedores. En los pasillos de los palacios florentinos existían mercados invisibles donde se traficaba con confidencias. Maquiavelo observó cómo simples sirvientes que escuchaban más de lo que hablaban acumularon tanto poder en silencio que podían hundir o elevar a quien quisieran. Jamás entregaban sus propias cartas, pero recogían meticulosamente las de todos los demás. Cuando necesitaban favores o protección, bastaba una insinuación de lo que sabían para obtener lo que deseaban. En contraste, vio hombres que no podían callar. Para ganarse la amistad de un noble o la simpatía de un aliado, entregaban secretos como «quien regala pan». En poco tiempo se encontraban completamente desnudos en ese mercado, sin moneda de cambio, sin respeto, sin defensa. La lengua que traiciona a otros siempre termina traicionando a su propio dueño. En este comercio de información no gana el más brillante ni el más fuerte, gana el más paciente, el que permite que los demás hablen hasta autodestruirse con su propia voz. El silencio en este teatro vale más que el oro,
porque acumular información sin entregarla es construir poder real y duradero. La séptima trampa es la trampa de la autoridad, basada en la creencia errónea de que el poder desea justificaciones. El hombre común cree que si explica sus razones, justifica sus errores y demuestra su inocencia, será comprendido por sus superiores. Este es un error fatal, porque el poder no quiere justificaciones, quiere obediencia. Maquiavelo presenció cómo funcionarios menores, al ser reprendidos por los príncipes, respondían con discursos largos y argumentos apasionados. Creían estar limpiando su nombre, pero confirmaban lo que sus superiores sospechaban, que eran incapaces de guardar silencio, incapaces de aceptar la disciplina, incapaces de someter su boca a la prudencia estratégica. Cada palabra añadida era evidencia adicional de su desesperación. El poder no se mueve por justicia, se mueve por conveniencia y utilidad. La defensa verbal, lejos de mostrar valor, solo prueba que no sabes acatar lo inevitable. El que pretende corregir al superior con palabras se convierte en su enemigo, mientras que quien responde con obediencia y demuestra su valor con hechos posteriores se convierte en un aliado indispensable. La octava trampa es la venganza de la revelación, esa tentación de usar los secretos del enemigo como arma cuando un vínculo se rompe. Cuando la traición hiere el corazón, la venganza más tentadora es la lengua. Revelar los secretos del adversario, exponer sus debilidades, destruir su reputación con lo que alguna vez te confió en privado. Parece justicia poética, pero en realidad es suicidio social y político. Maquiavelo vio secretarios que, tras ser expulsados por sus señores, corrían a los palacios rivales para contar cada confidencia escuchada durante años de servicio. Aunque sus revelaciones sirvieron temporalmente, todos comprendieron algo esencial. Aquel que traiciona una confianza una vez, traicionará siempre. Ningún líder inteligente quiere cerca a alguien que convierte la intimidad en arma. El silencio es la venganza más poderosa porque guarda las armas para el futuro. Quien revela todo de inmediato gasta sus municiones y queda completamente desnudo. Quien calla, en cambio, acumula poder y puede usar esa información no para un desahogo pasajero, sino para una victoria definitiva cuando las condiciones sean más favorables. La novena trampa es el teatro de la competencia, donde los inseguros intentan compensar con palabras lo que carecen en sustancia real. Cuanto más se esfuerzan en probar su valor con la lengua, más evidente se vuelve su fragilidad interior. En las cortes había quienes, temerosos de pasar inadvertidos, llenaban las salas con discursos interminables, nombraban grandes familias como si fueran amigos íntimos, repetían frases filosóficas sin comprenderlas, creían inspirar respeto, pero despertaban sonrisas contenidas y desprecio silencioso. El teatro de la competencia es la obra más barata que existe. Todos la ven, pocos la aplauden y ninguno la respeta genuinamente. El verdadero poder no necesita anunciarse constantemente y quien posee conocimiento real no necesita demostrarlo en cada frase pronunciada. La décima y última trampa es la prisión de las promesas. No hay cárcel más cruel que la construida por tu propia lengua, y las promesas son los barrotes de esa prisión. Bajo presión o miedo, los hombres pronuncian palabras que su realidad no puede sostener. Creen ganar tiempo o tranquilizar a otros, pero lo que hacen es hipotecar completamente su credibilidad futura. Maquiavelo vio príncipes y mercaderes prometer alianzas imposibles, riquezas inexistentes, ejércitos que aún no existían. En el momento parecían victoriosos, pero cuando llegaba el día de cumplir, se revelaba la mentira y el prestigio se derrumbaba para siempre. Las promesas vacías son como cimientos de barro que se hunden al primer peso real.
El verdadero estratega promete poco y cumple mucho. Habla menos de lo que hará y sorprende al superar las expectativas. Así su nombre se reviste de fiabilidad absoluta y cada palabra que pronuncia se convierte en hierro sólido. La credibilidad, una vez perdida por promesas incumplidas, es prácticamente imposible de recuperar. El patrón psicológico detrás de estas trampas revela algo fundamental sobre la naturaleza humana. La mayoría de las personas utiliza las palabras no como herramientas estratégicas, sino como válvulas de escape emocional. Hablan para aliviar la ansiedad, para buscar validación, para procesar sus emociones en tiempo real, sin considerar las consecuencias a largo plazo de cada revelación. Esta tendencia se intensifica en nuestra era digital, donde las redes sociales han convertido cada pensamiento en contenido potencialmente público. La tentación de compartir cada logro, cada frustración, cada detalle de la vida personal ha multiplicado exponencialmente las oportunidades de caer en estas trampas maquiavélicas. La diferencia entre quienes construyen poder duradero y quienes lo pierden constantemente radica en su relación con el silencio. El silencio no es ausencia de comunicación, es comunicación estratégica. Es la capacidad de procesar internamente antes de expresar externamente. Es la disciplina de hablar solo cuando añade valor real a tus objetivos. En el mundo profesional moderno, estas trampas se manifiestan de formas particularmente sutiles. La tentación de sobresharing en reuniones para demostrar conocimiento, la necesidad compulsiva de justificarse ante críticas, la urgencia de celebrar éxitos públicamente antes de consolidarlos, la tendencia a promover capacidades que aún no se poseen. Cada una de estas conductas, aparentemente menores, contribuye a la construcción de una reputación de imprudencia que puede sabotear oportunidades futuras. Los líderes más efectivos son aquellos que han desarrollado la capacidad de mantener cartas ocultas, de procesar las emociones privadamente, de construir antes de anunciar. La competencia real no ocurre en el teatro público de las declaraciones y promesas, sino en el trabajo silencioso de construcción de capacidades reales. Mientras otros hablan de lo que harán, los verdaderamente poderosos están haciéndolo sin anunciarlo. Mientras otros justifican sus errores, ellos los corrigen sin drama. Mientras otros prometen transformaciones, ellos las implementan gradualmente. Este enfoque requiere una fortaleza psicológica considerable porque va contra los instintos sociales básicos. Los seres humanos son criaturas sociales que buscan naturalmente aprobación, validación y conexión a través de la comunicación. Resistir estas tendencias para mantener ventajas estratégicas requiere un nivel de autocontrol que pocos están dispuestos a desarrollar. Sin embargo, quienes logran desarrollar esta disciplina descubren un poder extraordinario. La capacidad de influir sin revelar intenciones, de negociar sin mostrar las cartas, de construir sin generar resistencia prematura, de liderar sin crear enemigos innecesarios. La aplicación práctica de estos principios requiere entender que el control de la lengua no significa volverse una persona fría o antisocial. Se trata de desarrollar inteligencia conversacional, saber cuándo la vulnerabilidad es apropiada y cuándo es peligrosa, cuándo la transparencia fortalece las relaciones y cuándo las debilita, cuándo el silencio comunica más que 1000 palabras. En el ámbito de las relaciones personales, estos principios cobran una dimensión especial. La intimidad genuina requiere revelación gradual y recíproca, pero incluso en las relaciones más cercanas, mantener ciertos aspectos de tu vida privada puede ser saludable y estratégico, no porque desconfíes de tu pareja o amigos, sino porque el misterio y la autonomía individual fortalecen los vínculos a largo plazo. La tendencia moderna de documentar cada aspecto de la vida en redes sociales
ha creado una generación que ha perdido el valor del misterio personal. Cuando todo está expuesto, cuando cada pensamiento se convierte en post, cuando cada experiencia se transforma en contenido, se pierde la capacidad de sorprender, de evolucionar sin escrutinio público, de experimentar sin tener que justificar cada decisión. Maquiavelo entendía que el poder verdadero reside en la capacidad de reinventarse, sin que otros puedan predecir o sabotear esa transformación. Esto requiere espacios de desarrollo personal que permanezcan privados, proyectos que se construyan sin anunciarse, capacidades que se desarrollen en silencio hasta estar completamente maduras. La disciplina del silencio estratégico también implica desarrollar la habilidad de escuchar de manera más sofisticada. Cuando hablas menos, no solo proteges tu información, sino que también te conviertes en un receptáculo más efectivo de la información de otros. La gente tiende a llenar los silencios, y quien sabe crear espacios conversacionales adecuados puede extraer información valiosa sin parecer invasivo. Esta capacidad de escucha estratégica se convierte en una ventaja competitiva considerable en cualquier campo profesional. Mientras otros compiten por tiempo de palabra, tú puedes estar mapeando las motivaciones reales, identificando las preocupaciones no expresadas, detectando las oportunidades que surgen de lo que no se dice tanto como de lo que se dice. El arte del timing conversacional se vuelve crucial. Saber cuándo una pausa puede ser más poderosa que una respuesta, cuando una pregunta bien formulada puede revelar más que 10 afirmaciones, cuando la ausencia de comentario genera más intriga que la presencia de explicaciones elaboradas. Estos matices comunicativos separan a los comunicadores promedio de los maestros estratégicos. En el contexto empresarial contemporáneo, la velocidad de la información ha creado una presión adicional para responder inmediatamente, opinar sobre todo, tomar posición pública sobre cada controversia. Esta presión es exactamente el tipo de trampa que Maquiavelo habría identificado. La urgencia artificial que empuja a las personas a hablar antes de tener claridad, a comprometerse antes de tener certeza, a reaccionar antes de tener estrategia. Los líderes más efectivos han aprendido a resistir esta presión temporal. Saben que en la mayoría de los casos, esperar 24 horas antes de responder no cambia el resultado, pero sí permite que la emoción se asiente y la razón tome control. Esta pausa estratégica puede ser la diferencia entre una respuesta que construye reputación y una que la destruye. La gestión de la reputación en la era digital requiere una sofisticación que va más allá de las habilidades tradicionales de comunicación. Cada interacción en línea deja rastros permanentes. Cada comentario puede ser descontextualizado. Cada opinión puede ser archivada y utilizada en contextos futuros impredecibles. Esta realidad amplifica exponencialmente la importancia de la disciplina verbal que Maquiavelo predicaba. El concepto maquiavélico del león y el zorro, la combinación de fuerza y astucia, se manifiesta en el control de la lengua como la capacidad de ser directo cuando la situación lo requiere, pero sutil cuando la sutileza sirve mejor a los objetivos. Esta flexibilidad comunicativa requiere una lectura sofisticada del contexto, la audiencia y las implicaciones a largo plazo. La paradoja del poder comunicativo es que cuanto menos necesitas usarlo, más poderoso se vuelve. Cuando tu reputación de discreción y confiabilidad está establecida, las pocas ocasiones en que eliges hablar con franqueza tienen un impacto desproporcionadamente grande. La escasez aumenta el valor, y esto se aplica tanto a las palabras como a cualquier otro recurso. El legado de Maquiavelo no está en enseñar maldad, sino en revelar las dinámicas reales del poder humano. Sus observaciones sobre el control de la lengua siguen siendo relevantes porque la naturaleza humana fundamental no ha cambiado. Los medios de comunicación han evolucionado,
pero los patrones psicológicos que llevan a la autodestrucción verbal permanecen constantes. La verdadera lección no es convertirse en una persona fría o calculadora, sino desarrollar la sabiduría para distinguir cuándo hablar y cuándo callar, qué compartir y qué proteger, cómo comunicar poder sin arrogancia, cómo construir relaciones sin vulnerabilidad excesiva. En el juego eterno del poder y las relaciones humanas, la lengua puede ser tu mayor aliado o tu peor enemigo. La diferencia radica en si gobiernas tus palabras o si ellas te gobiernan a ti. Quien aprende el arte del silencio estratégico se convierte en arquitecto de su propio destino, mientras quien habla sin filtro se convierte en esclavo de sus propias revelaciones. Esta disciplina no se trata de vivir en constante paranoia o desconfianza, sino de desarrollar la inteligencia emocional y estratégica necesaria para navegar un mundo donde la información es poder y cada palabra puede ser utilizada a favor o en contra de tus intereses más profundos.